los abismos al infernal dragón. San Miguel Arcángel, gran batallador. ¿Quién como Dios? Nadie, solo Dios. San Miguel Arcángel, gran batallador. Hunde los abismos al infernal dragón. San Miguel Arcángel, gran batallador. Si con Dios luchamos y con San Miguel, el infierno todo se ha de estremecer. Si con Dios luchamos y con San Miguel, el infierno todo se ha de estremecer. ¿Quién como Dios? Nadie, solo Dios. San Miguel Arcángel, gran batallador. Hundió a los abismos al infernal dragón. San Miguel Arcángel, gran batallador. San Miguel Arcángel, gran batallador. Defiende las almas en el tribunal de Dios. San Miguel Arcángel, gran batallador. Defiende las almas en el tribunal de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie, solo Dios. San Miguel Arcángel, gran batallador. Hunde a los abismos al infernal dragón. San Miguel Arcángel, gran batallador. El pueblo entero pone en ti su fe. Defiéndelo siempre, Señor San Miguel. El pueblo entero pone en ti su fe. Defiéndelo siempre, Señor San Miguel. ¿Quién como Dios? Nadie, solo Dios. San Miguel Arcángel, gran batallador. Hunde a los abismos al infernal dragón. San Miguel Arcángel, gran batallador. ¿Quién como Dios? Nadie, solo Dios. San Miguel Arcángel, gran batallador. Hunde a los abismos al infernal dragón. San Miguel Arcángel, gran batallador.
¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa Escuela Dominical. Hoy, domingo 28 de junio del 2020. Así que agradeciéndoles a todos y cada uno de los que están conectados a esta hora de la mañana, esta transmisión en vivo a través del Facebook. Que el Señor le bendiga, y los que pronto la están viendo a través también del WhatsApp, en los grupos en el grupo que tengo de difusión. Así que mi saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, y sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a este programa de Escuela Dominical. Hoy, como digo, domingo, día del Señor, día dedicado para alabar y glorificar a nuestro Padre del cielo. Así que, mis hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos al programa. Vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial para dar inicio a la transmisión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, haced elocuente la mía también. Haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abrirnos la entrada a la ciencia divina, Jesucristo. Dirige nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a feliz término. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Señor Jesús, aquí estamos una vez más reunidos en tu santísimo nombre, ante su santísima presencia en este sagrario donde tú estás, amado Jesús. Señor, nos colocamos en tus manos. Coloco en tus manos a todos los hermanos y hermanas que siguen esta transmisión en vivo a esta hora de la mañana, y aquellos que en el transcurso del tiempo la pueden ver o la pueden escuchar. Nos abandonamos en tus manos confiados en ti, que eres nuestro Padre, así como un hijo se abandona en las manos de su madre, confiado de que ella lo protegerá. También nosotros nos abandonamos en tus manos, Padre de Dios, confiados en que tú eres nuestro Padre y que tú nos protegerás y que tú nos concederás lo que necesitamos en nuestra vida. Seas por siempre alabado, Padre Dios. Gracias por este día, por la vida, por la salud, por la noche que pasó y por el descanso que nos concedió. Gracias, Señor, por la vida que tú nos regalas hoy a todos y cada uno de nosotros, porque estamos sanos,
A pesar de que tengamos algunos dolores en el cuerpo o en alguna parte del cuerpo, o estemos enfermos de algo pero no tan grave como otros, Señor, que hoy no tuvieron la misma oportunidad que tenemos nosotros, Señor, porque amanecieron en una clínica, en la unidad de cuidados intensivos, o en un hospital, o en su misma casa, postrados en una cama por una enfermedad, Señor. Señor, te damos gracias porque nos concede la vida a todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos hermanos no tuvieron la misma oportunidad que tú hoy nos has concedido a cada uno de nosotros? Porque cuántos murieron anoche, cuántos están muriendo en esta noche en otras partes del mundo, y cuántos morirán hoy en el día en otras partes del mundo. Señor Jesús, hoy nosotros estamos vivos hasta este momento, por ello te damos gracias, porque nos regalas una vez más la oportunidad de estar aquí en el mundo que tú has creado. Gracias, Señor, porque te has quedado presente en el misterio de la Eucaristía, para alimentarnos con tu sagrado cuerpo y con tu sagrada sangre, amado Señor. Gracias por ese infinito amor tan grande que tiene para con nosotros, pobres y miserables pecadores, no merecedores de tu presencia en medio de nosotros, pero tú te has quedado con nosotros en la Eucaristía. Gracias, Señor, porque por tus ministros, los sacerdotes, todos los días tú bajas del cielo y viene a la tierra en las manos del sacerdote o de los sacerdotes en el mundo entero. Señor, por todo ello y por muchas cosas más, gracias, gracias, muchas gracias. Ahora, Señor, nos atrevemos a dirigirnos a ti con la oración que tú mismo nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Mamita María, también queremos colocarnos hoy en tu presencia. Oh Santísima Reina del Cielo, Madre nuestra, bajo la advocación de la Milagrosa. Madrecita milagrosa, cúranos con tu manto maternal. Llévanos en tus brazos donde llevaste a Jesús, donde recibiste a Jesús cuando nació y cuando lo bajaron de la cruz. No nos suelte de tus manos, Madre del Cielo, oh Virgen Santísima, Madre Inmaculada y Madre Milagrosa. Queremos ir de tu mano siempre, para hacer siempre la voluntad de tu Hijo y la tuya, Madre del Cielo. Cúbranos con tu manto, oh Reina preciosa, milagrosa. Por eso nos atrevemos a alabarte, Madrecita hermosa, con esta oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, por aquí vamos a saludar a algunos que ya han escrito. Saludo a doña Silvia, que el Señor te bendiga en esta mañana. Igualmente para su hija, el Señor también le bendiga en esta mañana. También un saludo para Liliana, para Jessica Yasmín Hernández Mesa. Feliz domingo también para usted, que el Señor también la bendiga. Y para la señora Estela Medina, que el Señor Dios Todopoderoso también te bendiga hoy y muchos éxitos en su vida. Para Gloria Luz Martínez Delgado, que el Señor también la bendiga, la zurrona esa, que es terrible, pero así la queremos.
Y para todos los demás que están ahí conectados a esta hora de la mañana en esta transmisión de este programa Escuela Dominical, hoy domingo, Día del Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos orado, ya nos hemos colocado en las manos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Pues ahora los invito para que abramos nuestro corazón y escuchemos la voz de Dios que nos quiere hablar a través de su santa palabra. La primera lectura que nos presenta nuestra Santa Madre y la Iglesia para esta liturgia de este domingo está tomada del segundo libro de los Reyes. Una vez pasó el profeta Eliseo por Sunán. Había allí una señora rica y le insistió en que se quedara a comer. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por allí, iba a comer en su casa. La señora le dijo a su marido: estoy segura de que este hombre que viene siempre a nuestra casa es un santo, un hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama y una mesa con un asiento y una lámpara. Así cuando venga a la casa podrá quedarse allí. Llegó pues un día el profeta y se fue a su cuarto de la azotea a dormir. Pero le preguntó a su criado Guesasí: ¿qué podemos hacer por esta señora? El criado respondió: infortunadamente no tiene hijos y su marido ya es de edad. Eliseo le dijo: llámala. El criado la llamó y ella se presentó a la puerta del cuarto. Y Eliseo le dijo: el año entrante, por esta época, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, recuerden que todos los que en el bautismo nos unimos a Cristo Jesús, nos sumergimos en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él para participar en su muerte, para que así como Él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, después de resucitar, ya no muere más. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, murió para el pecado de una vez para siempre, y ahora vive para Dios. De igual manera ustedes convénzanse de que están muertos para el pecado, pero viven para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora, hermanos y hermanas, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo en el capítulo 10, versículo del 37 al 42. Al enviar a sus apóstoles, les dijo Jesús: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que quiera conservar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí, la conservará. Cuando alguien los recibe a ustedes,
me reciben a mí, y al recibirme a mí, reciben al que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que reciba a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Y el que dé de beber, aunque sea solo un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser discípulos míos, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, ya hemos escuchado la palabra de Dios que hoy la iglesia nos regala para la liturgia de este domingo, mis queridos hermanos. Ahora vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, reflexionándola a la luz de la que hemos leído. Las palabras, mis queridos hermanos, de Jesús según el Evangelio de Mateo que hoy escuchamos son muy desconcertantes, son muy exigentes y son muy comprometedoras y no admiten componendas para quien desee ser discípulo de Jesús. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí, dice la santa palabra de Dios. Aunque estemos atentos, no son para hacer de ellas un acomodo espiritual y quitarles toda la fuerza que encierra, porque encierran el rasgo fundamental de la iglesia de Jesús, que según este texto de Mateo es la fidelidad al Maestro, que consiste ineludiblemente en poner en práctica su forma de vida y el contenido de su predicación, fundamentalmente las bienaventuranzas. Hermanos y hermanas, en caso de que tengamos como prioritarias otras fidelidades, simplemente no somos la iglesia de Jesús. De todo ello se sigue que la iglesia de Jesús no es, sino que se va haciendo, hermanos. Iglesia se va haciendo iglesia cuando los que la formamos acreditamos nuestra misión y en la obediencia al Señor y en la vida consecuente con esto que el Señor nos pide. Hermanos y hermanas, la iglesia no es una realidad ideal e inmutable, hecha por Dios con toda perfección sin nuestro concurso, como proclamamos en el credo, que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Eso es lo que nosotros proclamamos en el credo niceno-constantinopolitano, sino que siempre es iglesia en marcha, hermanos. Vuelvo y repito esta frase. La iglesia no es una realidad ideal e inmutable, hecha por Dios con toda perfección sin nuestro concurso, como lo proclamamos en el credo, que es una santa, católica y apostólica, sino que siempre la iglesia está en marcha y nunca es acabada. De discípulos fieles, está compuesta de discípulos fieles y al mismo tiempo también de pecadores, porque la iglesia, mis queridos hermanos, es un hospital de pecadores. Eso es lo que debemos nosotros reconocer, que la iglesia es un hospital de pecadores. Está compuesta, claro, la iglesia está compuesta, mis queridos hermanos, de discípulos, de misioneros, de ministros del pueblo de Dios, de hombres y mujeres hechos de carne y hueso, pero también está compuesta por pecadores, porque en la iglesia vemos pecadores, todos somos pecadores. Por eso la iglesia es un hospital de pecadores, mis queridos hermanos. Además, la noción de discípulo no permite hacer distinciones radicales dentro de la iglesia,
sino que equipara a todos los discípulos y discípulas en la misión y en la autoridad que les confiere y encarga el Señor Jesús. Las palabras, hermanos y hermanas, de Mateo en el Evangelio de hoy pone en boca de Jesús. Las palabras que Mateo pone en boca de Jesús nos obliga a dar otro rostro a la iglesia de hoy. Una determinada forma de actuar decide claramente si pertenecemos o no a la iglesia de Jesús. Una determinada forma como nosotros actuamos, nos comportamos en la vida. Eso, hermanos y hermanas, es lo que da valor, sentido. Eso es lo que, mis queridos hermanos, nos da identidad. Si pertenecemos o no pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Hoy Mateo, mis hermanos, nos diría que la fidelidad al Maestro y al reino de Dios no es compatible con la fidelidad a nuestro modo de vida actual, en el que la ganancia económica de unos pocos hermanos está por encima de todo y a costa de la vida de muchísimas personas en nuestro planeta. Quien prefiera guardar fidelidad a este mundo mundano, de la producción y del consumismo también, que convierte todo en mercancía, que explota sin medida las personas y también que explota sin medida la naturaleza y que deja, mis queridos hermanos, a millones de personas en el más absoluto desamparo, tendrá que preguntarse muy seriamente ante las palabras de Jesús si esta fidelidad es compatible con guardarle fidelidad a Él y al reino de Dios, o no es compatible. Hermanos, hoy al escuchar de boca de Jesús, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, nos dice el Evangelio de Mateo 10:37. Quedamos desconcertados, como ya les decía ahora. Ahora bien, al profundizar un poco más, nos damos cuenta de la lección que el Señor quiere transmitirnos a todos nosotros. Para el cristiano, el único absoluto es Dios y su reino. Para todo aquel que se proclama y que se profesa y que dice ser cristiano auténtico, no cristiano de títulos, porque eso al Señor no le sirve, sino el cristiano que verdaderamente es de corazón, el cristiano auténtico, mis queridos hermanos, nos dice al escuchar el que ama, bueno, nosotros podemos decir que ahora bien, al profundizar un poco más, nos damos cuenta que la lección que el Señor nos quiere transmitir, que el cristiano auténtico, veraz y el único absoluto en la vida de un cristiano es Dios y su reino, no otras cosas. No es ni está por encima, Dios y su reino está por encima de su familia, por encima del papá, por encima de la mamá, por encima de los hijos, por encima del abuelo, por encima de la millonaria fincas que tenga, de los millonarios carros que tenga, de la cantidad de dinero que tenga en los bancos del mundo. Por encima de eso, un auténtico y veraz cristiano tiene por encima de lo que sea Dios y su reino. Cada cual debe descubrir su vocación. Posiblemente esta es la tarea más delicada de todas y seguirla fielmente. Hermanos y hermanas, si un cristiano o una cristiana tiene vocación matrimonial, deben ver que llevar a cabo su vocación consiste en amar a su familia tal como Cristo amó a la iglesia.
La vocación, hermanos, a la vida religiosa, masculina o femenina, o a la vida sacerdotal, pide no anteponer los vínculos familiares a los de la fe. Si con ello no faltamos a los requisitos básicos de la caridad cristiana. Los vínculos familiares no pueden esclavizar y ahogar la vocación a la que somos llamados. ¿Y cuál es la vocación por excelencia y por perfección a la cual todos estamos llamados? A la santidad. Esa es la vocación por antonomasia, hermanos, por la cual estamos llamados todos a la santidad, hermanos. Y por encima de nuestra vocación a la santidad no puede estar nuestros vínculos familiares. No puede prevalecer algo del mundo por encima de ese deseo, de esa vocación, de esa llamada de Dios a todos a la santidad. Mis queridos hermanos, entonces los vínculos familiares no pueden de ninguna manera esclavizar o ahogar en nosotros la vocación a la que hemos sido llamados por antonomasia, que es a la santidad, y a las vocaciones específicas como es a la vida matrimonial, a la vida religiosa o sacerdotal, o a la vida también de solteros. Detrás de la palabra amor, entre comillas, puede esconderse un deseo posesivo del otro que le quita libertad para desarrollar su vida humana y su vida cristiana. O el miedo a salir del nido familiar y enfrentarse a las exigencias de la vida y de la llamada de Jesús a seguirlo. No puede, hermanos. Ese miedo de salir del nido de la familia para responder a la llamada que el Señor no puede obstaculizar la misión a la cual ustedes y yo hemos sido llamados por el Señor. Es esta deformación del amor la que Jesús nos pide transformar en un amor gratuito y generoso, porque como dice San Agustín, Cristo ha venido a transformar el amor. Entonces, es esta deformación del amor la que Jesús nos está pidiendo a todos, mis queridos hermanos, la que Jesús nos pide transformar en un amor gratuito, en un amor generoso, porque como dice San Agustín, Cristo ha venido a transformar el amor. El amor y la acogida siempre serán el núcleo de la vida cristiana hacia todos y sobre todo hacia los miembros de nuestra familia, porque habitualmente son los más cercanos y constituyen también el prójimo que Jesús nos pide amar. No estoy diciendo que entonces ahora ustedes van a abandonar a su familia y se van a dedicar a otras cosas y se olvidan de la familia. No, el amor de la familia es importante, pero no puede prevalecer el amor a la familia por encima de la vocación o el amor a Dios. En la acogida, mis queridos hermanos, a los demás está siempre la acogida a Cristo. Quien a vosotros recibe, dice el Señor, a mí me recibe. Mateo 11:40. Debemos ver, hermanos, pues, a Cristo en aquellos a quienes servimos y reconocemos igualmente a Cristo servidor en quienes nos sirven, hermanos. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere hoy pedir a todos y cada uno de nosotros. En el Evangelio que hemos escuchado, que la iglesia nos regala para este domingo, día del Señor, mis queridos hermanos. Nuestra vocación no puede obstaculizarse por nada de este mundo. Quien no es capaz de dejar padre y madre por mí, no es digno de mí, dice el Señor. El que no es capaz de dejar las cosas del mundo por el Señor, no es digno del Señor. Quien no carga su cruz y le sigue, no es digno de Él, dice el Señor. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor siempre la gracia de que
seamos capaces de despegarnos de lo que nos ata aquí a este mundo para seguirle al Señor, para seguir el camino de Dios, para hacer la voluntad del Padre. Mis queridos hermanos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, el tema que quiero compartir ahora en la segunda franja del programa es la nueva vida en Cristo Jesús, mis queridos hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nos dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Entonces, mis queridos hermanos, la familia, pues nosotros vamos a ver que en nosotros hay dos familias en el mundo. En nuestra vida hay dos, o en la sociedad o en lo que convivimos, hay dos familias en el mundo. La familia de Adán y la familia de Cristo. Dios nos ve en Adán si pertenecemos a la familia de Adán. Si estamos en la familia de Cristo, Él nos ve en Cristo. Dios nos ve como ve a Cristo, hermanos. Entonces existen esas dos familias, la familia de Adán. Si estamos en la familia de Adán, de esa manera nos ve Dios. Pero también está la familia de Cristo. Y si estamos en la familia de los que somos de Cristo, Dios nos ve como familia de Cristo. Él te ve a ti en Adán o en Cristo. Me ve a mí en Adán o en Cristo. ¿Qué quiere decir estar en Adán, hermanos? Estar en Adán es participar en todo lo que Adán era y hacía. Por naturaleza, todos estábamos en Adán, separados de Dios y esclavos del pecado y Satanás. Qué terrible esto, ¿no? Pero Cristo, mis queridos hermanos, pero aquí hay noticias muy maravillosas. Cuando nacimos de nuevo, Dios nos puso en Cristo Jesús. No podíamos hacer esto nosotros mismos, pero Dios lo hizo por nosotros. Ahora estamos en Cristo, mis queridos hermanos, y nuevas criaturas somos. Somos llegados a entrar en Cristo, mis queridos hermanos. Dios nos puso allí. La Biblia dice, hermanos, más por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. La frase más preciosa en la Biblia entera es esta pequeña frase: en Cristo, entre comillas y bien resaltado, ojalá con negrilla. En Cristo, todos por Cristo, por amor a Dios, estamos en Cristo. Ya no estamos en Adán, o no somos de Adán, o no estamos en la familia de Adán. Estamos en la familia de Cristo. Por eso estamos en Cristo. Esta frase o su equivalente aparece más de 130 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra en Cristo, hermanos, aparece más de 130 veces en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos algunos versículos, hermanos, que nos hablan de nuestra vida, de nuestra nueva posición en Cristo. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:30. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:3-4. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas, nos dice Efesios 2:10. De modo que si alguno está en Cristo, resalto, hago énfasis en esta palabra, en Cristo, nueva criatura es, nos dice la palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17.
y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, 1 de Juan 5:20, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, Colosenses 1:14. Ahora pues, hermanos y hermanas, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. A los santificados en Cristo Jesús, 1 Corintios 1:2. ¿Te fijaste en las palabras en Cristo, en Él, en el cual? Mis queridos hermanos, conforme leas en el Nuevo Testamento, encontrarás estas palabras muchísimas veces. En Cristo, en Él, en el cual. Mis queridos hermanos, ¿qué quiere decir estar en Cristo, hermanos? Estar en Cristo es participar de todo lo que Cristo es y de todo lo que Él hizo. La Biblia dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Ahora vamos a considerar algunas de estas bendiciones que son nuestras porque estamos en Cristo. Somos, mis queridos hermanos, en Cristo somos perdonados. Porque estamos en Cristo, Dios nos ha perdonado todos los pecados, la Biblia dice. En el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, Colosenses 1:14. En Cristo somos justificados, hermanos. ¿Qué quiere decir ser justificado? Quiere decir ser declarado justo. ¿Cómo somos justificados ante Dios? ¿Cómo somos justificados ante Dios? Somos justificados en Cristo, hermanos. Justificados en Cristo, nuestros pecados fueron pagados. El Señor Jesús era perfectamente justo y ahora Dios nos ve justos en Él. Él llevó nuestros pecados para que nosotros tuviéramos su justicia. La palabra de Dios, es decir, la Biblia dice, al que no conoció pecado, Cristo por nosotros, Dios lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, es decir, a Cristo por nosotros, su Padre Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. 2 de Corintios 5:21. En Cristo, hermanos, somos hechos cercanos a Dios. Como pecadores estamos separados de Dios y teníamos temor de acercarnos a su presencia. Pero ahora, en Cristo Jesús, podemos aproximarnos confiadamente a la presencia de Dios, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, mis queridos hermanos. Y dice la palabra de Dios, dice la Biblia, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:13. En Cristo, hermanos, somos aceptados por Dios. Antes de ser salvos, seremos enemigos de Dios. Ahora somos aceptados por Él como sus propios hijos amados, hermanos. Aceptados en Cristo. ¿Por qué somos aceptados por Dios? ¿Por qué somos aceptados por Dios? Porque estamos en Cristo. Y la palabra de Dios, la Biblia dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. Efesios 1:6, hermanos. En Cristo somos santos, hermanos. Dios tiene un hombre nuevo para los creyentes. Un hombre nuevo, para los creyentes. Él llama a los creyentes santos en Cristo Jesús. Ese es el nombre nuevo que tenemos, que Dios nos tiene a nosotros. Santos en Cristo Jesús, hermanos. Santos en Cristo. La palabra santo quiere decir uno que es perfecto y libre de toda culpa y pecado. A los ojos de Dios,
Cada creyente es un santo en Cristo, hermanos. En nosotros mismos no somos santos, pero Dios nos ve en Cristo. Cuando comparamos o cuando comparecemos ante Dios, comparecemos en la santidad de Cristo. Somos hermanos santos en Cristo. Y en Cristo, hermanos, somos sellados. En Cristo somos sellados. Somos hijos de Dios y nuestro destino es el cielo. Sellados en Cristo, hermanos. Dios nos ha puesto en Cristo y nos ha sellado con el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia. Y habéis creído en Él. ¿En quién? En Cristo. Y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13, mis queridos hermanos. En Cristo somos completos, hermanos. Todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana en nuestra vida la encontramos en Cristo. Completos en Cristo. Somos completos en Él, dice la palabra de Dios, dice la Biblia. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Colosenses 2:9-10, hermanos. Hemos considerado solamente unos pocos de los versículos que nos dice lo que significa estar en Cristo. Como hijos de Dios, ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo Jesús, hermanos. Créalo, créalo, hermano. ¿Querrá decir eso que nunca más volveremos a pecar? No, no quiere decir eso, hermanos. En la epístola que el apóstol Pablo escribió a los creyentes de Corinto, encontramos algunas cosas que parecen difíciles de entender. Por un lado, Pablo llama a estos creyentes santos y dice que son santificados, hechos santos en Cristo Jesús. Pero por otra parte, en la misma carta, Pablo habla de algunos de los pecados terribles en sus vidas. Algunos de ellos eran orgullosos, otros se peleaban entre ellos mismos y otros más eran culpables de inmoralidad, es decir, de desorden sexual, hermanos. ¿Cuál es la explicación entonces de esto? ¿Cómo podía decir Pablo que eran santos en Cristo si después les dice que tienen un montón de pecados, mientras que a la vez no estaban viviendo como los cristianos deberían vivir? Para responder a estas preguntas debemos comprender la diferencia entre nuestra posición y nuestra condición. ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición, hermanos, es ser perfectos a la manera como Dios nos ve en Cristo. Nuestra posición es la manera como Dios nos ve en Cristo, que incluye todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Dios nos ha dado una posición perfecta en Cristo. En nuestra posición, hermanos, siempre es nuestra posición siempre perfecta. Sí, lo es. ¿Por qué? Porque depende de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Estamos en Cristo y Dios nos ve perfectos en Él. La palabra de Dios, la Biblia dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, los que estaban en Cristo. Hebreos 10:14, hermanos. ¿Cuál es nuestra condición entonces? Nuestra condición, mis queridos hermanos, es la manera como vivimos en la tierra, aquí, en el mundo donde estamos. La Biblia llama nuestro andar en el mundo. ¿Es perfecto nuestra condición alguna vez? No, no lo es. ¿Por qué? Porque depende de lo que somos en nosotros mismos. Somos pecaminosos. Entonces nuestra condición de estar aquí en la tierra
aquí en el mundo no es perfecta, hermanos. No es perfecta. ¿Por qué? Porque depende de lo que nosotros somos en nosotros mismos, y somos pecaminosos por naturaleza. Desde la caída de Adán y Eva somos pecaminosos. La Biblia dice, hermanos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros, dice la palabra de Dios en 1 Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 8. Nos ayudará en nuestra vida cristiana a recordar que nuestra posición es la manera como Dios nos ve como Dios nos ve en Cristo, mientras que nuestra condición es la manera como vivimos aquí en la tierra. A la vista de Dios en Cristo siempre somos perfectos en nosotros mismos, porque somos pecaminosos. ¿Querrá decir eso que podemos estar satisfechos con nuestros pecados? No, no quiere decir eso. Dios quiere que nuestra vida cotidiana, la de todos los días, llegue a la altura de una posición en Cristo. Somos santos en Cristo. Dios quiere que seamos santos también en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. La palabra de Dios, es decir, la Biblia dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1:15. ¿Cómo podemos, hermanos, ser santos? En su palabra, Dios nos ha dicho cómo debemos andar o vivir en esta vida. Debemos andar por fe. Esto quiere decir que debemos depender de lo que somos en Cristo. La Biblia, la palabra de Dios dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Colosenses 2:6. He aquí un gran secreto de la vida cristiana, hermanos. La fe en nuestra posición en Cristo es lo que hace que ésta sea verdaderamente nuestra vida. Cuando comprendemos que somos santos en Cristo Jesús, nos convertimos en santos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Cuando vemos que somos santos en Cristo Jesús, entonces, hermanos y hermanas, empezamos a vivir como los santos deben vivir. Cuando vemos que verdaderamente somos hijos de Dios, empezamos a vivir como deben vivir los hijos de Dios. Cuando dependemos de lo que somos en Cristo, el Espíritu Santo lo hace real en nuestra vida. Dios ha puesto en Cristo, Dios me ha puesto en Cristo. En mí mismo no soy nada, en Él lo soy todo, hermanos. Qué hermoso, mis queridos hermanos, lo que el Señor nos dice. Sugerencias útiles a solas con Dios. El secreto de una vida cristiana firme en la hora devocional diaria con Dios es un periodo que se pasa a solas con Dios en el estudio de su palabra y en la oración, mis queridos hermanos. He aquí algunos consejos que nos podrán ayudar a formar el hábito de una hora de devoción al Señor con su palabra y con la oración. Hay que tener tiempo y lugar. Escoge una hora que sea conveniente para ti, temprano por la mañana, si es la mejor hora para la mayoría de la gente. Escoge un lugar donde pueda estar solo o sola. Esto puede significar levantarse tal vez más temprano en la mañana, antes que los demás de la casa se levanten. Después de escoger la hora y el lugar, sigue constante con ello, hermanos. Ahora, algo muy importante, la Biblia. La Biblia, hermanos, usa la Biblia que tenga
Para las personas, buena letra y que sea fácil de leer. Mis queridos hermanos, tenga un plan para leer la Biblia. Lee primero los evangelios, los hechos de los apóstoles y después puede leer el resto de la Biblia. Mis queridos hermanos, la oración también es importante. Después de leer la palabra de Dios y escuchar para que Dios hable a tu corazón por medio de su palabra, toma un poquito de tiempo para orar. Dale gracias a Dios por su palabra. Dale gracias a Dios por sus bendiciones. Mencionalas una por una. Dale gracias a Dios por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Dale gracias a Dios por contestar a tus oraciones. Dale gracias a Dios más que por todo lo que tiene, pero especialmente por darnos a Jesús como el Salvador. Mis queridos hermanos, que estos consejitos nos sirvan para nuestra vida. Estos pequeños tics nos sirvan para nuestra vida, mis queridos hermanos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vamos ahora, mis queridos hermanos, a escuchar la historia para el día de hoy, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a ver por aquí la historia. Por aquí quiero saludar a algunos que no he saludado mientras que me abre aquí lo de la historia. A Liliana ya lo he saludado. También saludo a María Díaz, que el Señor también la bendiga en este día. También un saludo muy especial para Teresa Calle, que el Señor también hoy bendiga a usted, a su familia, a los seres queridos, mis queridos hermanos y hermanas. Y para todos los demás también pues un saludo muy especial en el Señor en esta mañana, agradeciéndoles por permitirme llegar a todos y cada uno de ustedes todos los días con la transmisión del programa. Vamos a ver, mis queridos hermanos, la historia para hoy está titulada La parábola del jefe. Al principio de la humanidad, cuando Dios creó al hombre, los órganos vitales del cuerpo comenzaron a discutir sobre quién sería el jefe. El cerebro expuso: yo debo ser el jefe, ya que ordeno el funcionamiento de todos ustedes. Los ojos argumentaron: nosotros deberíamos ser los jefes porque guiamos todo el cuerpo. El corazón dijo: entonces yo debería ser el jefe porque llevo la sangre para que todos funcionen. En ese caso dijo el estómago: yo seré el jefe, puesto que os alimento a todos. Las piernas se declararon jefes, porque según ellas transportan todo el cuerpo. Y todos los demás se indignaron por la cuenta que les traía y todos los demás se indignaron por todo lo que los demás exponían y los despreciaban a ellos. Y entonces entre ellos vino la discusión porque a ver quién era el jefe de cada uno del cuerpo, mis queridos hermanos, en cada uno de los órganos. Ahora nuestra moraleja, nuestra enseñanza. Lo peor que nos puede pasar en nuestro trabajo es tener un jefe que carece de las cualidades necesarias para manejar personal, ya que nos provoca frustración, daña nuestra salud y frena nuestro crecimiento personal. Los comportamientos de un mal jefe es de carácter orgulloso, egocéntrico, impulsivo, controlador, acosador, intrusivo, difícil y mezquino. Si de pronto alguno de los que me está escuchando es jefe, porque tengo un negocio o porque tengo una empresa, hermano, revísase si alguno de estos comportamientos tú los tienes para que los vaya cambiando.
Es de carácter, vuelvo a repetir, porque es orgulloso, egocéntrico, impulsivo, controlador, acosador, intrusivo, difícil y mezquino. Es abusivo, lleva el acoso a un nivel tóxico, se suele humillar a sus empleados y tratarlos sin educación. Es micromanager, incapaz de delegar. Busca tener el control de cada actividad a realizar. Es mal comunicador. No establece un diálogo útil. No expresa lo que espera de cada uno y no brinda dirección necesaria. Es saboteador. No le interesa reconocer el trabajo de su equipo, menosprecia los esfuerzos de los demás, pero toma el crédito cuando las cosas salen bien. Si hay un problema, encontrará de inmediato a algún miembro de su equipo para culparlo. Su jefe puede ser voluble. Las cosas no son claras. Tienen cambios bruscos que dejan a sus empleados confundidos, disminuyen su productividad. Es la ideal o es muy erróneo para el mal jefe. Mis queridos hermanos, puede ser que nosotros tengamos algún jefe, ustedes tengan algún jefe con alguna de estas características. Entonces, mis queridos hermanos, como la batalla que tuvieron los órganos, ¿cuál era el más importante? ¿Cuál era el jefe? Todos tenemos en la vida momentos en que debemos ser jefes. Todos tenemos el momento para ser jefes de nuestra propia vida, y cuando somos jefes, cuando manejamos un grupo de personal, porque tenemos una empresa o porque tenemos un negocio, debemos saber ser jefes. No todos están llamados para ser jefes, porque no todos tienen el carisma o la capacidad para hacerlo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, entonces así les agradezco a ustedes por permitirme llegar a sus hogares con esta transmisión del programa Escuela Dominical. Y pues vamos a disponernos para recibir la bendición del cielo, la bendición de Dios Padre Todopoderoso sobre cada uno de ustedes. Dios Padre Todopoderoso y eterno, Señor del cielo y de la tierra, reconocemos que tú has creado todo. Somos hechura de tus manos. Por eso, Señor, te imploramos en esta mañana. Seguimos implorando tu presencia en medio de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que nos selles con tu Espíritu Santo y con tu sangre. Te pido por todos estos hijos e hijas que siguen este programa a esta hora de la mañana, que me escuchan o que me ven, por la vida de cada uno de ellos, la vida familiar, laboral, social, la vida personal. Pero también te pido por la vida espiritual de ellos, de sus familias, de los suyos, para que los selles con tu sangre, nos selle con tu sangre y nos proteja siempre de esta enfermedad del coronavirus, si es que existe, Señor. Séllanos con tu sangre y con tu poder, amado Jesús. Y bendiga a este pueblo santo tuyo con tu bendición que desciende del cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a despedirnos ya ahora sí con una cancioncita para darle gracias al Señor por todo lo que Él nos concede. Un feliz día. Nos encontraremos con la gracia de Dios a las 3 de la tarde en la transmisión de la coronilla de la Divina Misericordia. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo,
qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Me llamaste cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste A mi prueba, pronunciaste mi nombre. yo Cuando te dije, aquí estoy, Señor. Me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un un mensaje eterno que encendió mi ilusión. Detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. La 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 la. La 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 la. yo De casa y pueblo por seguir tu aventura. Todo punto y por siempre estaré. Pasado los años, me quieta el cansancio. Yo paso por ti y mirar hacia atrás. Detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Qué Señor, has tenido conmigo. Me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. qué alegría Digo tu nombre. que saciego voz de una voz, qué emoción me estremece cuando escucho silencio, tu palabra que abrigo mi silencio interior. Detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo.